Hola mis queridos amantes de la buena literatura. Hoy hablaremos de la Segunda Guerra Mundial, pero desde su literatura. Hoy vamos a conocer este conflicto armado desde los libros que se publicaban en aquel momento. Pero antes de continuar es necesario delimitar y aclarar algunas cuestiones. Hablar de la Segunda Guerra Mundial podría llevarnos infinidad de horas. Hubo escritores que participaron en diferentes bandos y publicaban sus experiencias en la guerra. Otros que no participaron pero publicaban sus textos desde una mirada crítica y otros lo hacían como propaganda política. Son tres aspectos políticos que si ponemos nosotros a analizarlo nos llevaría muchísimo tiempo. Es por eso que en el día de hoy hablaremos solo de aquellos libros y de aquellos autores que publicaron sus obras entre 1939 y 1947 y que de cierta forma tuvieron alguna relación con la guerra o con el conflicto armado. Soy Sergio Pérez y los invito a ver este video sobre la literatura en la Segunda Guerra Mundial y cómo esta ha sido también un arma muy fuerte contra los gobiernos autoritarios. Y también quiero invitarlos a que se pasen por mi canal y miren más videos sobre la literatura universal. Uno de los libros más famosos que hay sobre la Segunda Guerra Mundial es el diario de Ana Frank, en el que su autora, una niña de tan solo 13 años, escribió en forma de diario su experiencia como niña en medio de un conflicto armado. Lo interesante de este libro es conocer la guerra desde la mirada de una niña que aún no comprendía los motivos por los cuales se enfrentaban varios países. Esta mirada nos permite a nosotros como lectores conocer el impacto psicológico de la guerra. Aunque el libro se publicó en 1947, Ana Frank comenzaría a escribirlo durante la persecución de los alemanes contra los judíos. Por otra parte, durante el periodo entre 1939 y 1944, hubo una serie de publicaciones de obras que mostraban la ascensión de Hitler, pero desde una mirada crítica. Algunos autores huyeron de Alemania años antes de estallar la guerra y comenzaron a publicar textos de forma irónica y satírica sobre las políticas hitlerianas. En este caso, tenemos a Bertolt Brecht, quien fue un poeta y dramaturgo alemán muy conocido entre los profesores de español. Es el creador del teatro épico o teatro dialéctico. Su obra, La resistible ascensión de Arturo Ui, es una sátira y burla a la ascensión de Hitler. Sobre su llegada al poder, también Karl Polanyi, un científico y filósofo austriaco, escribiría sobre el proceso que llevó al fascismo al poder. En su obra, La Gran Transformación, escribiría sobre las condiciones sociales y económicas que llevaron a que el comunismo, por un lado, y al fascismo, por el otro, llegaran a tomarse el poder en Europa y en Asia. Habla de las circunstancias alemanas. Karl Polanyi tendría que salir de su país natal para refugiarse en Inglaterra en 1933, debido a que sus críticas al gobierno naciente de Hitler lo ponían en peligro. Para esa época, la censura a la prensa y a los científicos e intelectuales contrarios a Hitler era bastante fuerte. Otro gran autor de enorme prestigio en la literatura universal es Italo Calvino, un cubano italiano que estuvo en la guerra, primero como soldado italiano y luego como partisano, un grupo guerrillero que se opuso al ejército italiano. Publicaría en 1947 El Sendero de los Nidos de Araña, un libro sobre dos hermanos que tratan de sobrevivir a la invasión alemana. Pin es el personaje principal que busca comida entre los escombros para ayudar a su hermana, que es una prostituta.
Es una historia cruel sobre lo que tuvo que afrontar la infancia en este conflicto bélico. Pero es necesario tener algo en cuenta. Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial fue muy poca la publicación literaria. Todo estaba prácticamente prohibido y vedado para los autores y los escritores. Incluso muchos de ellos estaban con un fusil participando en algún bando. Cuando finalizó la guerra, comenzaron a surgir obras que contaban la experiencia de la guerra y durante los próximos siglos habría una tendencia de continuar hablando sobre este conflicto y sus implicaciones sociales y morales. Historias como la de Corbonegut y su obra Matadero 5 o La Cruzada de los Niños nos cuenta cómo fue vivir ese conflicto en carne propia, pero con un ingenio tan grande que combinaba la realidad con la ciencia ficción y llevaba al lector a conocer el conflicto, pero a disfrutar también de una imaginación que abriría el paso a la ciencia ficción en el siglo XX. Quiero finalmente dejar este video hasta acá haciendo un resumen de todo lo visto. Primero es necesario reconocer que mientras algunos filósofos y científicos huyeron de Europa y de Alemania, pudieron continuar su carrera literaria escribiendo sobre la guerra, sobre el ascenso de Hitler desde una mirada crítica y satírica. Por otra parte, los autores que vivieron la guerra pudieron escribir sobre ella apenas terminó la guerra, en donde contaron sus vivencias y sus anécdotas durante el conflicto. Otros escribirían sobre ella desde la mirada de otros, es decir, escribirían las historias de aquellos que sí participaron en alguno de los bandos de la Segunda Guerra Mundial. Estos serían los tres núcleos temáticos que existen sobre la Segunda Guerra Mundial. Los invito entonces a suscribirse a mi canal para seguir conociendo más sobre la literatura universal, sobre sus autores y los hechos curiosos que hay sobre ella.